mi fuerza. Hola, buenos días, bienvenidos a Iglesia para Todos. Nos da mucho gusto que nos acompañes este domingo. Tenemos una conferencia para ti después de unos cantos y después de la enseñanza. Si tú tienes niños pequeños, te invitamos a que te quedes a disfrutar de IPT Kids. Gracias. Escuchas mi clamor, tú eres mi canción, aún en la oscuridad, tú siempre brillarás. ¿De quién temeré? Aplastas la maldad, bajo mis pies está escudo y protección en la dificultad. ¿De quién temeré? Yo sé quién va delante, yo sé quién va detrás. El Dios de lo imposible siempre a mi lado está. Él reina para siempre en su fidelidad. El Dios de lo imposible siempre a mi lado está.
fuerza y salvación, victoria y libertad. Eres mi redentor, de quien temeré, de quien temeré. Yo sé quién va delante, yo sé quién va detrás. El Dios de lo imposible siempre a mi lado está. Él reina para siempre en su fidelidad. El Dios de lo imposible siempre a mi lado está. El mundo en sus manos está y nada me derribará. De tus promesas me aferraré. Eres fiel Dios, eres fiel Dios. El mundo en tus manos está y nada me derribará. De tus promesas me aferraré. Eres fiel Dios, eres fiel Dios, eres fiel Dios. Yo sé quién va delante, yo sé quién va detrás. El Dios de lo imposible siempre a mi lado está. Él reina para siempre en su fidelidad. El Dios de lo imposible siempre a mi lado está. Yo sé quién va delante, yo sé quién va detrás. El Dios de lo imposible siempre a mi lado está. Él reina para siempre en su fidelidad. El Dios de lo imposible siempre a mi lado está. El Dios de lo imposible siempre a mi lado está. Agua en vino cambió, los ojos del ciego abrió. No hay nadie como tú, no hay como tú. Brillas en la oscuridad, el polvo nos levantarás. No hay nadie como tú, no hay como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Brillas en la oscuridad, del polvo nos levantarás. No hay nadie como tú, no hay como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi
hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, ahora libre soy.
Vuela a través de las diferentes circunstancias de nuestra vida. Oh, Checo, no se escucha el audio del micrófono. Voltea ¿Seguro que no se escucha en la computadora tampoco? Pues aquí yo se los escucho en los oídos, pero... 1, 2, 3, 4. A ver, necesitamos que alguien nos diga si ya se escucha. No, sí está prendido todo. ¿El teléfono abajo está conectado? Pues está entrado y todo, ¿no? Sí, aquí marca que está conectado. A ver, ahora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno. Alguien dígame si ya me escuchan. Ya se escucha. Pues no sé qué había pasado, está igualito, pero bueno, ya estamos ahí. Pues me da pena que no me hayan escuchado, 1000 problemas técnicos el día de hoy. Pero bueno, había empezado a platicar que el video que vimos es de un par de jóvenes inexpertos que quieren aprender a volar aeroplanos y resulta que se suben los 2 alumnos al mismo avión. Y el avión es lanzado, este avión sin motor es lanzado al cielo y después de que es lanzado llegan los 2 instructores y se dan cuenta que están volando sin instructor, sin un guía. Y esto es muy parecido a nuestras vidas. A veces andamos planeando por la vida sin una guía. Andamos planeando por la vida sin instrucciones. Y la verdad es que si nos ponemos a pensar, no nacemos con un instructivo bajo el brazo, ¿no? Deberíamos de nacer con un instructivo bajo el brazo, pero no es así. Aprendemos la vida a través de las experiencias y a través de lo que nuestros padres nos pueden enseñar. Pero eso no es todo lo que tenemos a nuestro alcance. En realidad, hay una manera de vivir la vida siendo guiados. Y el día de hoy vamos a platicar sobre este tema de cómo ser guiados, pero cómo ser guiados por Dios. Y hemos estudiado por algunas semanas ya el Salmo 23, a lo mejor no te has dado cuenta, que hemos pasado y ya estamos en el versículo número 3 y dice así, ahí lo van a ver en pantalla: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas. Y el día de hoy vamos a platicar de esto. Me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Todos en la vida necesitamos un instructor para planear con éxito por esta vida. En la vida vamos a tener diferentes circunstancias, vamos a tener oposición, problemas y demás, y necesitamos saber cómo planear por la vida. Cuando nos enfrentamos ante cualquier decisión, ante cualquier opción, necesitamos tener un consejo, necesitamos tener una instrucción para poder realmente tomar decisiones asertivas. Déjame bajar un poquito esta silla, que me siento todo jorobado cuando estoy leyendo. Y Dios nos ha dado varias herramientas. Nos ha dado la Biblia, que es nuestro manual de la vida. Yo digo que deberíamos de haber nacido no con una torta abajo del brazo, sino con una Biblia abajo del brazo, porque es el manual de la vida. Pero también nos ha dado una conciencia, y esa conciencia es nuestra brújula por la vida. Cuando de repente decimos, caray, eso no está del todo bien, o no, creo que no es por ahí. Esa es nuestra conciencia, y Dios nos ha dado como una brújula. Pero también su presencia está sobre todo este planeta. Y su presencia, que es su Espíritu Santo, es nuestro consejero. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, Él es nuestro pastor y Él es nuestro consejero. Él nos dirige, Él nos guía. Y de hecho, el hecho que nos guíe es una evidencia que somos hijos de Él. Fíjate, ahí en pantalla, ¿qué dice Romanos 8:14? Romanos 8:14 dice: Él es nuestro pastor que nos dirige, nos guía, dice, todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Romanos
8:14. Entonces, es de suma importancia entender, saber, comprender cómo es que Dios nos guía. Porque si la Biblia dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, entonces es una prueba, vamos a decir que es un sello de todo cristiano, que somos guiados por el Espíritu de Dios. Ahora, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo nos guía Dios? ¿Cómo le hacemos para que Dios, de una manera muy práctica, en nuestras decisiones diarias esté tomado en cuenta? ¿Cómo le hacemos para que en las decisiones matrimoniales Él sea nuestra guía en nuestras relaciones humanas, en el área comercial, en el área laboral, en el área matrimonial, en el área de la paternidad? ¿Cómo le hacemos? Porque Dios quiere que tengamos éxito en todas estas áreas y Él nos quiere guiar para que tengamos éxito. Pero para ser guiados por Dios, por su Espíritu Santo, debemos de dejar algunas cosas atrás y abrazar algunas otras cosas. Y el día de hoy quiero platicar con ustedes, primero, 5 cosas que debemos de dejar atrás, no permitir que sea nuestra guía. Y luego vamos a hablar de 5 cosas que sí debemos de abrazar. Y la primera cosa que debemos de dejar atrás y no abrazar es la cultura. No podemos seguir una cultura que no ama a Dios, una cultura que no honra a Dios, una cultura que no tiene conciencia de Dios, una cultura que no toma en cuenta en lo absoluto la mente de Dios, la palabra de Dios. Entonces, nosotros no nos podemos dejar guiar por una cultura. La mayoría de las personas quieren ser aceptadas en esta cultura y hacen las cosas que son aceptadas a esta cultura, las que la cultura prueba, las que la sociedad, las tendencias de la sociedad mandan, lo que políticamente es correcto. Y a la hora de aceptar lo que políticamente es correcto, lo que la cultura está abrazando, estamos abrazando una serie de cosas que la Biblia dice que no debemos de abrazar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer a un lado es la cultura, la corriente social, la presión social, todo lo que la cultura de nuestros siglos nos está presionando a hacer. La Biblia dice en Romanos 12:2, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Perdón, me sonó el teléfono como si fuera de emergencia. ¿Dónde iba? Manera de pensar. Ok, otra vez. Romanos 12:2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Lo primero que la Biblia nos dice es que no nos dejemos influenciar por la cultura, las tendencias sociales, la mentalidad de este mundo, de este siglo. Dice, si dejas de hacer esto, o sea, si dejas de dejarte influenciar por la cultura, entonces, y así lo dice, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios. ¡Oh, wow! O sea que lo primero que tenemos que dejar de hacer es dejarnos guiar por esas tendencias, dejarnos guiar por la cultura actual. Y dice la Biblia, entonces, vaya, le damos una oportunidad a nuestra mente para aprender a conocer la voluntad de Dios. Prácticamente, la razón por la que no podemos conocer la voluntad de Dios es porque estamos sumamente adoctrinados con las corrientes del siglo que vivimos, con la corriente de nuestros tiempos, con la corriente de nuestra cultura. Estamos tan alimentados, tan influenciados, tan capturados por nuestra cultura, que no tenemos espacio para saber cuál es la voluntad de Dios, que muchas veces es diferente a las corrientes de la cultura.
Y es prácticamente la razón por la que no podemos conocer la voluntad de Dios. Mira, solo un ejemplo. El aborto. El aborto es algo completamente aceptado en nuestra cultura actual. Para muchos de nosotros que defendemos la vida, que somos cristianos, pues no es nada aceptado. Pero el común es la mujer tiene derechos sobre su propio cuerpo. Y este producto es un producto, no es una vida hasta X tiempo después. ¿Quién dice eso? Cuando la Biblia dice, ni embrión vieron tus ojos. Habla que hay vida desde la concepción. Entonces, la cultura dicta una cosa, pero Dios dicta algo completamente diferente. Me gusta mucho este verso porque los pasos son muy fáciles. Y déjenme rematarlo leyendo la versión Reina Valera del 60. La última parte dice así, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Me encanta esto que diga la buena, porque la voluntad de Dios es buena para nosotros. La buena voluntad de Dios nos beneficia, nos libra del peligro, nos libra de las consecuencias. Entonces, lo primero que hacemos es no imitamos la cultura y entonces vamos a poder conocer la voluntad de Dios y entonces vamos a poder comprobar lo bueno, lo agradable y lo perfecto que es la voluntad de Dios. La segunda cosa que no debe ser mi guía son las amistades. Y cuando hablo de las amistades, hablo de las amistades que no tienen a Dios como su prioridad. Y quiero tener mucho cuidado con esto. En ningún momento estoy diciendo que no tengas amistades y que no tengas amigos. Nunca he dicho eso. De hecho, los cristianos debemos tener amistades con personas que no tienen la misma fe que nosotros, porque dice la Biblia que nosotros somos como una luz y que tú no pones una luz abajo de la cama, sino la pones arriba donde alumbra. También dice que eres sal, pero si no hay un lugar donde saborizar, pues entonces de nada sirve que seas sal, y si no hay un lugar donde alumbrar, de nada sirve que seas luz. Pero hay una enorme diferencia entre que tengas amistades y que seas influenciado por ellas. Y hay cosas muy positivas en nuestras amistades. Yo soy un fuerte promotor de que toda ocasión, de toda persona, podemos aprender y debemos de aprender. Pero hay cosas que definitivamente no son dignas de aprender ni dignas de imitar. Y muchas veces nuestras amistades nos mueven a hacer cosas que no deberíamos de estar haciendo. Y estas cosas son precisamente estas que no debemos de hacer caso. No debemos de dejarnos guiar por nuestras amistades que no tienen a Dios como su prioridad. Y de hecho, yo quisiera decir que no nos debemos de dejar guiar por ninguna amistad. Lo que tenemos que hacer es ver si las cosas en las cuales ellos nos están influenciando o nos están empujando a hacer son cosas que se perfilan al concepto bíblico. Y en un rato voy a hablar de esto. Y entonces tomar una decisión si hacer o no hacer. Pero lo más importante es dejar definido que nuestras amistades no es la guía para nuestras vidas. No vamos con nuestras amistades a consultarlos sobre situaciones que no hemos consultado con Dios. Primero consultamos a Dios y luego platicamos con algunas personas temerosas de Dios para saber su opinión y confirmar lo que Dios ya nos habló a nosotros. La Biblia dice que nadie los engañe. Eso está ahí en pantalla en 1 Juan 3, 7 al 8. Y dice que nadie los engañe. Todo el que obedece a Dios es tan justo como lo es Jesús, pero el que siempre hace lo malo es amigo del diablo. Hasta rima, ¿no? El que siempre hace lo malo es amigo del diablo. Pero es la verdad. Mostramos nuestra relación con Dios haciendo su voluntad. Y obviamente mostramos nuestra empatía hacia la maldad cuando hacemos las cosas incorrectas. La Biblia dice, no está en tus bosquejos, no lo busques. En Proverbios 13:20 dice, camina con sabios y te harás sabio. Júntate con necios y te meterás en dificultades. Entonces, como decía hace rato, no debemos de tener amigos que no tengan la misma fe que nosotros en Jesucristo. Y otra vez te digo, por supuesto que no. Tú debes de ser sal y ser luz. ¿Y qué pasa cuando somos sal y somos luz? Cumplimos la palabra
que dice en Jeremías 15:19, no te preocupes, no sean sus bosquejos, donde dice Dios, serás mi vocero. Tienes que influir en ellos, no dejes que ellos influyan en ti. Y otra vez, hay cosas muy positivas que las personas pueden influenciar en nosotros, pero tenemos que comprobarlas antes de dejarnos influenciar. Cada día debemos decidir si vamos a ser un termostato en nuestra sociedad y en nuestra cultura y en medio de nuestras amistades, o un termómetro. Y a lo mejor tú no sabes mucho de mecánica, yo sé que los hombres que están por ahí saben un poquito más de esto, pero un termómetro es algo estático, nada más está ahí diciéndote cómo está la temperatura. Pero un termostato es un agente que permite que suba o que baje la temperatura. Es algo activo. Y Dios no te ha llamado nada más para reconocer qué temperatura hay. Te ha llamado para mover la temperatura, para hacer las cosas en mayor grado de temperatura o en menor grado de temperatura. El no hacer ningún cambio, el quedarte estático, el quedarte callado, es simplemente ser un termómetro. No estás haciendo ningún cambio, ni afectando tu sociedad, ni afectando tus amistades. Y es precisamente donde no venimos a cumplir el ser sal y ser luz de la tierra. Ahora, el tercer punto que no debemos de permitir que sea nuestra guía son los sustitutos de Dios. Ahora, casi no hablo yo de esto, y a lo que me refiero con los sustitutos de Dios es que en vez de consultar a Dios, muchas personas están creyendo, no sé, en sus cristales y los traen y se los ponen, en sus talismanes, que no, es que este me protege, este me cubre, este me guarda, ponen su fe en una estampa, en un fetichismo, lo que sea, en un pedazo de madera, en una flor, en un agua y que bébete el agua y todo. Todos esos son sustitutos de Dios, porque tu fe no está puesta en Dios, sino tu fe está puesta en estos agentes, ¿no? Nuestra primer fuente de orientación y de guía tiene que ser Dios. Y no estoy diciendo que tiene que ser Dios y el horóscopo. Y es esto de que, oye, ¿qué signo eres? Eso es de verdad una onda totalmente del infierno. Porque te estás metiendo en un parámetro, en un tipo de condenación, en un molde, voluntariamente. Y Dios no te ha hecho esa persona. Dios te ha dicho que tú no tienes ninguna condenación en tu vida si estás en Cristo Jesús. Entonces, todas estas cosas que muchas personas consultan, aunque para algunos va a ser sorpresa, como los horóscopos, como los cristales, como leer la mano, leer el té, todas estas cosas. Y hasta juegos inocentes, entre paréntesis, como jugar a la ouija y consultar con la ouija, estos son sustitutos de Dios. Ahora, si tú crees que no hay un demonio atrás de la ouija queriendo ser adorado, estás completamente equivocado. Ahora, hay otro tipo de cosas que no son así diabólicas y satánicas y ocultas, pero es algo que normalmente buscamos como un sustituto de Dios. Y son los libros estos de autoayuda. Yo no estoy en contra de ellos. Yo estoy muy de acuerdo. Yo creo que tenemos que superarnos y muchas verdades están desglosadas ahí. Pero, ¿cuántas de esas verdades se perfilan a lo que dice la Biblia? Todas esas cosas, o la gran mayoría que son verdad, están en la Biblia, ¿verdad? Si tú me dices de un libro de autoayuda como los 7 hábitos de las personas altamente eficientes, yo te voy a decir que los 7 hábitos son 7 hábitos que la Biblia nos da. Pero tenemos que ser sabios entre cuáles son los hábitos y cuáles no son los hábitos. No podemos guiarnos por un libro de autoayuda cuando nuestra vida debe ser guiada por Dios. También muchas personas se guían por lo que dice la revista, por lo que dice los comentarios, por lo que dice ahora los consejos por YouTube y por las redes sociales. Nuestra primer fuente y nuestra fuente que debe de gobernar nuestra vida es Dios. Ningún sustituto de estos debe de guiar nuestra vida. La Biblia dice, ahí en pantalla en Deuteronomio 18, 10 al 12, dice: no permitas que nadie practique la adivinación, ni que busque señales para decir lo que sucede en el futuro. No permitas que nadie practique la hechicería, ni trate de
hacerle brujerías a la gente y no permitas que nadie consulte a fantasmas o espíritus, ni que sean espiritistas. Todos los que practican eso son abominables a Dios. Y bueno, esta palabra está súper fuerte, ¿no? Porque nosotros desagradamos a Dios a la hora de andar con ese tipo de cosas. Entonces, si no lo sabías, ya lo sabes y simplemente para. La cuarta cosa que no debe de ser nuestra guía son las circunstancias. Las circunstancias, eso incluye esto de que es que donde yo veo una puerta abierta, por ahí me meto. Bueno, las puertas abiertas tienen que ser confirmación de lo que ya Dios ha hablado a ti a través de la palabra, a través de la Biblia. Y voy a llegar ahí, por eso no lo estoy tocando, pero las circunstancias no siempre son una guía para tu vida. No deben de ser la razón por la cual tomas una decisión. Y eso lo podemos ver en un ejemplo de Pablo en Hechos 27:10, del 13 al 15. Solamente puse la cita en pantalla porque es una cita larga, pero tú puedes leer allí en casa que Pablo está yendo en un navío y le dice a los marineros, ¿saben qué? No sigamos adelante, paremos, podemos arriesgar la vida si seguimos adelante, las cosas no están bien. Pero de repente viene un viento suave y tranquilo. Y entonces los marineros no toman en cuenta el consejo de Pablo y toman la oportunidad de salir y salen en contra del consejo, porque ven la oportunidad para salir. ¿Saben qué sucede al final de la historia? Naufragan. Es una catástrofe. Y ese es un ligero ejemplo de que no siempre cuando las puertas se ven abiertas, cuando vemos que la circunstancia es favorable, debemos de actuar. Y en un momento voy a definir cómo debemos de actuar. Pero quiero ver el último punto de lo que no tiene que ser nuestra guía. Y lo que no tiene que ser nuestras guías, híjole, el aire acondicionado me está haciendo un daño impresionante. Lo que no tiene que ser nuestra guía son los sentimientos, son las emociones. Hay dos maneras de expresar esto. La primera, cuando andamos diciendo, ay, es que sentí hacer esto, sentí de parte de lo que sea, hacer y decir. ¿Sentiste? A lo mejor te hizo daño la cena de ayer, los 6 tacos de adobada que te comiste y sentiste un malestar en el estómago, pero sentir, las personas espirituales no nos guiamos por lo que sentimos, nos guiamos por lo que sabemos, por la seguridad que tenemos. Y otra vez, en unos momentos voy a hablar de cómo lograr esta seguridad. Y también sí puedes sentir como una confirmación de lo que ya sabes que tienes que hacer porque ya se alineó con la palabra de Dios. Pero mira, esa es una manera de sentir. La otra manera de sentir son nuestras emociones. Y nuestras emociones nos engañan constantemente. Esto de sentir y nuestros sentimientos o nuestras emociones, la Biblia es muy clara al respecto y dice que no hay tal cosa más perversa y engañosa que el corazón del hombre. O sea, las emociones del hombre. De hecho, también Proverbios 14:12, ahí en pantalla, lo van a ver, dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Otra vez lo leo. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Y esto es cuando andamos que se abrió una puerta y que... No. También en Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Y así es. De repente vemos una puerta abierta, ¡ay, por ahí! Y el problema es que no era una puerta que Dios estaba abriendo. Primero tenemos que comprobar que esas puertas sean las que está abriendo Dios. Y segundo, la peor decisión que puedes tomar es una decisión en base a tus emociones. Cualquier emoción.
Mira, cuando estamos felices, podemos desatinar en tomar decisiones aceleradas, precipitadas, por nuestra emoción, nuestra felicidad. Cuando estamos tristes, tomamos decisiones equivocadas. Cuando estamos alertas, cuando estamos estresados, tomamos decisiones inapropiadas. Si alguna vez tú has escuchado eso de que ante una emergencia lo primero que tienes que hacerte es tranquilizarte, pues es la verdad. Lo primero que tienes que hacer para pensar con claridad es hacer a un lado tus emociones, abrir los ojos, abrir los oídos y poner las cosas en lógica y principalmente ponerlas en filtro con la palabra de Dios. No tomes decisiones jamás en base a una emoción, en base a un sentimiento. Emociones mal tomadas, por ejemplo, me enojo. ¿Cuántos de ustedes se enojan? Y tomamos malas decisiones. Malas decisiones mínimo en ofender a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, en lastimarlos. ¿Por qué? Porque nos dejamos guiar por una emoción. Nunca debemos de dejarnos guiar por una emoción, jamás. La única guía que debemos de tener es la palabra de Dios y el Espíritu de Dios hablando y confirmando lo que la Biblia dice. Y bueno, entonces, ya hablé de las 5 cosas que debemos de dejar y abandonar como nuestra guía. Pero quiero hablar de las 5 cosas que debemos de abrazar como nuestra guía, como abrazar y tomar para nuestra vida. La primera, ahí en su pantalla va a aparecer, es que debo de querer ser guiado por Dios. La verdad es que si tú estás bien contento, siendo guiado por las circunstancias que te rodean, que te producen placer, que te producen satisfacción, que te producen una posición, que te producen economía, y sabes que no es la manera de Dios, pero no quieres dejarla, pues entonces jamás vas a conocer la voluntad de Dios. Porque lo primero que debes de hacer es querer ser guiado. Querer. Y para ser guiado necesitas buscar la guianza. Necesitas tener interés en ser orientado. Es como querer ir a la escuela, querer aprender, querer lograr. Ese es un asunto de la voluntad. Y Dios no te va a torcer el brazo, no te va a decir, búscame para que yo te pueda guiar. No. Claro, va a haber circunstancias en la vida que te van a golpear y te van a enseñar a que necesitas ser guiado la próxima vez por Dios. La Biblia dice en el Salmo 48, Dios mío, deseo, eso es un acto de la voluntad, deseo que se haga tu voluntad. Llevo tus enseñanzas en mi corazón. Y en un momento vamos a hablar de eso, de tus enseñanzas en mi corazón. Pero lo primero es que debo de tener la voluntad de querer ser guiado. La segunda cosa es que debo estar dispuesto a hacer lo que Dios diga. Pues si quiero ser guiado, pues Dios sí me puede hablar y me puede guiar y me puede enseñar qué es lo que tengo que hacer. Pero la segunda cosa es que debo estar dispuesto a hacer lo que Dios diga. ¿Sabes? Muchas veces me he encontrado que lo que quiero hacer y que lo que creo que debo de hacer no es lo que debo de hacer. Todas mis emociones, toda mi mente, mis amigos y las personas que tengo alrededor me dicen que ese es el camino que debo de tomar. Pero en realidad no es el camino. Y me da tristeza, la verdad, no hacer lo que quiero y hacer lo que Dios me guía a hacer. Y se necesita mucha disposición. No siempre soy un atinado, la verdad que soy una persona súper imperfecta, pero todas las veces que obedezco lo que Dios dice, las cosas salen perfectas. Y toda vez que obedezco lo que yo creo que es mejor, adivinen que así es. Fracaso, rotundamente. La Biblia dice en Juan 7:17, todo el que quiera hacer la voluntad de Dios, sabrá si lo que enseñó proviene de Dios. Todo el que quiera hacer la voluntad de Dios, sabrá si lo que enseñó proviene de Dios. Lo compruebas. Entonces,
no solamente debo querer ser guiado, sino también debo estar dispuesto a hacer lo que diga Dios. Esto de la disposición de hacer lo que diga Dios, quizás es lo más difícil que vas a hacer, porque significa obedecer a Dios y no obedecer a nadie más. Cegarte a todo lo demás y obedecer lo que Dios dice. La tercera cosa que debemos de hacer para ser guiados por Dios y por su Espíritu Santo es que debemos de buscar en la palabra de Dios. Debemos de buscar en la Biblia. Mira, la Biblia es las palabras de Dios que Él quiso dejarnos por escrito. Como decía al inicio de esta plática, este libro deberíamos de haber nacido con él y que dijera instructivo para la vida. Porque eso es el manual de la vida. Es la manera en que Dios quiere que guiemos nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra manera de ser padres, nuestra manera de ser empleados, nuestra manera de ser empresarios, nuestra manera de ser guías espirituales. Está todo ahí. Todo ya ha sido escrito para nosotros, para que conozcamos cómo debemos de conducirnos y qué cosas debemos hacer, qué cosas no debemos de hacer y, lo más importante, es cómo debemos hacerlo. No solamente la Biblia te dice no hagas esto, sino también te dice haz esto y hazlo de esta manera. Entonces, ante cualquier duda, debemos de buscar en la palabra de Dios. Yo he descubierto que la Biblia es tan objetiva, no subjetiva, es objetiva, precisa, directa. Mucha gente me dice a mí, es que Gerardo, tú cuando hablas de la Biblia, hablas de una manera muy pragmática, muy clara. Y yo les digo, no es la manera que yo hablo, es la manera en que está escrita la Biblia. La manera en que está escrita la Biblia es pragmática, es práctica, es aplicable a la Biblia, aplicable a la vida inmediatamente, absolutamente. Entonces, este libro que Dios nos ha dado, que contiene su palabra, este debe de ser la guía en nuestra vida. Y el Salmo 119, 105 lo expresa mejor que yo y dice, lámpara es a mis pies dice, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Esta cita yo me la aprendí en otra versión de la Biblia y la empecé a repetir antes de leerla, en la que uso cuando comparto con ustedes. Pero eso debe de ser la Biblia, debe de ser una luz en nuestro camino. Si tú quieres caminar sin tropezarte, si tú quieres tener la seguridad al dar tus pasos, es como en la noche, te levantas y no ves nada y pisas las chanclas, pateas la cama, hasta puedes caerte porque la luz está apagada y porque no tienes una lámpara que te guíe. Bueno, lámpara es a mis pies tu palabra, Dios. Tú puedes gozar de una luz para caminar en tu vida. No tienes por qué andar dando tumbos, ni andarte golpeando en la vida, ni andarte equivocando. Dios dice, yo te he dado una lámpara para que camines. Lámpara es a mis pies tu palabra. La palabra de Dios es una lámpara. Ahora, yo no sé si te has dado cuenta cuánto alumbra una lámpara. Y una lámpara normalmente alumbra tu siguiente paso. ¿Y por qué usa esta palabra Dios? ¿Por qué dice lámpara? ¿Y por qué no dice un reflector poderoso? O la luz sale del sol cuando abres la Biblia. Bueno, porque Dios quiere que tú des un paso a la vez. Él no te está diciendo, mira, allá te voy a llevar y eso es lo que voy a hacer. Porque yo creo que nos espantaríamos. Pero Dios dice, da el siguiente paso. Yo te voy a guiar, yo te voy a alumbrar. Cada paso que des, yo voy a estar contigo y lo voy a estar alumbrando. Así es la Biblia. De repente no comprendemos todo, pero comprendemos una parte y podemos dar ese paso. Y mientras damos los pasos, vemos cómo Dios va alumbrando nuestro camino. Ahora, el Salmo 119, 133 dice así, guía mis pasos conforme a tu palabra.
para que no me domine el mal. ¡Wow! Guía mis pasos conforme tu palabra para que no me domine el mal. ¿Cuál es el secreto para que no nos domine el mal? Estar llenos de la palabra de Dios. Debemos de llenar nuestra vida de la palabra de Dios. Eso es buscar a Dios en su palabra. Me gusta mucho una cita que dice, en mi palabra he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Porque si nos llenamos de su palabra, vamos a actuar según su palabra. No vamos a actuar según nuestro pensamiento porque estamos llenos de su palabra. Y nuestro actuar es natural a lo que dice la Biblia. Porque si tú estás lleno de este mundo, de esta cultura, de todas las series que nos aventamos por cualquier canal que quieras mencionar, donde vemos violaciones, asesinatos, abortos y todas estas situaciones inmorales y nos estamos alimentando de ellas todos los días, nos estamos culturalizando de alguna manera. Yo me pregunto qué pasaría si pusiéramos esta cita bíblica que leímos hace un rato, ¿no? Que no nos dejemos influenciar por la cultura, sino solamente por Dios, y lo pusiéramos como un letrerito arriba de nuestra tele. ¿Quién sabe cuántas veces hubiéramos ya apagado la tele, hubiéramos quitado las series que nos aventamos? Porque muchas veces estamos más alimentados de todas las cosas de este mundo que de la palabra de Dios. Y cuando queremos reaccionar, cuando queremos hacer algo, de lo que nos acordamos es de lo que tienen los medios metido en nuestra mente. Y lo empezamos a aceptar y lo empezamos a actuar como si fuera una verdad. Ahora, hay dos cosas que quiero decir, y la primera va a estar en sus pantallas. Dice, la voluntad de Dios se encuentra en la palabra de Dios. La voluntad de Dios se encuentra en la palabra de Dios. Mira, hay mucha gente que viene y me dice, es que Dios me dijo. Y yo le digo, ¿y cómo te dijo? No, pues es que yo de repente empecé a pensar y así como que me dijo. Y le digo, bueno, lo primero que debes de hacer es ver si lo que te dijo, y crees que te dijo, va de acuerdo con lo que dejó por escrito, ¿verdad? Y esto es la segunda declaración que quiero hacer ahorita. La voluntad de Dios nunca contradice la Biblia, nunca contradice la palabra de Dios. Entonces son estas dos declaraciones. La voluntad de Dios se encuentra en la palabra de Dios y la voluntad de Dios nunca contradice la palabra de Dios. Mira, hace poco yo hablé, y lo puedes encontrar ahí en Facebook, en una de las pláticas, hablé sobre cómo nos habla Dios. Y hablé de que también Dios pone una intención en nosotros. Pero lo primero que hace es que nos habla a través de su palabra. Nos guía a través de su palabra. Nos orienta a través de su palabra. Y después hace todo lo demás. Yo muchas veces les he dicho que para mí soy muy delicado en este asunto. Y de repente yo siento una intención muy levemente y la empiezo a considerar. Oro al respecto. Busco en la Biblia. Hasta que estoy convencido que es la voluntad de Dios, entonces tomo la decisión. Pero lo primero que hago es que si comparo si esa decisión que voy a tomar va de acuerdo con la Biblia o no. Por ejemplo, yo tengo varios amigos que me consultan en sus cuestiones de sus negocios. Tienen la confianza suficiente para decirme, oye, ¿tú qué piensas de esto? Y entonces yo les digo la verdad. Entonces tengo un amigo que me llama y me dice, oye, fíjate que tengo oportunidades de este negocio, es un negocio muy bueno, y ¿cómo la ves? ¿Debo seguir adelante? No, le digo, claro que sí, dale con todo. Y me dice, pero si yo importo las mercancías al precio que me las venden, me salgo de la competencia. Ya no pudiera competir porque el costo de la importación se me va muy fuerte, se me va muy arriba y no pudiera yo estar en el mercado. Entonces, me dice, ¿tú qué crees? Y bueno, ya nada más me quedé callado yo, porque él sabe lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice, pues, que no debemos de hacer ese tipo de cosas.
¿verdad? Dice que no debemos de cambiar las balanzas, que no debemos de mentir, que tenemos que pagar nuestros impuestos. Entonces, ¿qué decisión debe de tomar? Bueno, la que no contradice la Biblia. No dice, no, pues es que Dios me va a bendecir importando a precios bajos. Pues qué duro, ¿verdad? Qué difícil. La verdad, no quisiera estar en esa posición. Hay otras personas que me han dicho, oye Gerardo, vino un negocio aquí y me ofrecen un amigo vino hace poco y me dice, oye, hay un negocio inmobiliario extraordinario. Y le digo, qué buena onda, platícame. Y pues sí, quiero consultarte, ¿qué piensas? Y le digo, a ver, ¿de qué se trata? No, es que mira, si tú haces una inversión con ellos de, no sé, 100,000 pesos a 3 meses, ellos te van a dar el 4% mensual. Le digo, ¿y cómo? Sí, es que ellos van a tomar tu dinero y lo invierten en inmuebles y te garantizan que te van a dar el 4% mensual. Si no tienes idea qué quiere decir esto, quiere decir que te van a dar el 48% de tu inversión al año. O sea, si me inviertes 100,000 pesos, te van a dar 48,000 pesos. Oye, pues en inversiones de naturaleza dejo de trabajar y meto todo mi dinero ahí para pues vivir con el 4% mensual. Entonces yo nada más lo escuché y le hice algunas preguntas. Le dije, ¿con qué te garantizan tu inversión? No, pues con el negocio. Y el negocio tiene un fideicomiso, el negocio tiene una garantía donde dice valemos tanto, por tanto te podemos respaldar tu dinero. No, pues no. Ok, está muy soñador. Y entonces ya le dije, ¿qué dice la Biblia? Y la Biblia dice que el dinero fácil no viene de Dios. Que el dinero que Dios bendice es el dinero que se gana con el arduo trabajo. Entonces, sí, hablé con él sobre lo lógico, lo ilógico que era que una compañía te pague el 4% sobre tu inversión sin garantías, y todavía encima de eso hay que ver qué dice la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice que los negocios fáciles no vienen de Él. Entonces, la voluntad de Dios se encuentra en la palabra de Dios, y la voluntad de Dios nunca va a contradecir lo que dice la Biblia. Y mi recomendación es que si dudas, si no sabes qué dice la Biblia, bueno, pide ayuda a alguien que conozca un poco más de la palabra. A mí me encanta, me da mucha alegría que las personas vengan y me digan, oye, quiero hacer esto en mi negocio, ¿tú qué piensas? Yo, la verdad, soy pastor, pero toda mi vida he trabajado como comerciante. Todos los días que he sido pastor y otros 30 años más he sido comerciante. Entonces, tengo algo de sensibilidad hacia los negocios y empatía hacia los comerciantes. No siempre y únicamente he sido pastor y me dedico a leer la Biblia y a orar. Me dedico a leer la Biblia y a orar, y trato de hacer la voluntad de Dios en mi negocio también. Tengo un trabajo que no es la iglesia, y la iglesia la hago porque amo a la gente, porque amo a Dios, porque sé que ese es el propósito de mi vida, pastorear, pero sostengo a mi familia y me sostengo a mí mismo y aporto, soy un contribuidor para la iglesia por medio de mi trabajo. Entonces, cuando una persona viene y me consulta sobre su trabajo o sobre su empleo o sobre sus posibilidades de cambiar de empleo o sobre hacer un negocio, me gusta mucho ver qué dice la palabra de Dios, porque a la vez me enseña y me previene. Ahora, yo sé que me he tomado un poquito de más de tiempo en este punto que en ningún otro, pero este punto de los negocios fantásticos, mira, tienes que pensarla bien y tienes que comparar con lo que dice la Biblia, especialmente en esos negocios piramidales de inversiones que te dicen invierte tanto y vas a ganar tanto, y son puras mentiras. Entonces, como le dije a esa persona, si no hay ninguna garantía, si no hay un fideicomiso, si no hay nada para tu inversión tipo bancaria, eso estoy hablando, pues no te metas en cosas que son mentiras. Ahora, hace unos años hubo una fiebre de hacer inversiones en intercambio de divisas. Y el intercambio de divisas sí es un negocio muy lucrativo, pero es un negocio que tiene muchas restricciones y muchos impuestos.
Entonces, si tú haces este negocio en Estados Unidos, te va a salir bien caro y tu margen de utilidad no es tan grande y es ilegal. Está regido por una parte del gobierno que se llama la Comisión del Intercambio. Hace algunos años hubo un equipo de personas que te decía, invierte con nosotros y te vamos a pagar el 8% mensual. Y ya lo he platicado en varias ocasiones. Inclusive yo me vi tentado a vender todo lo que tenía para meter el dinero ahí hasta que me encontré con esta cita bíblica que les digo que el Señor dice que el dinero fácil no viene de Él, sino el del arduo trabajo. Por alguna razón que fue que leí este pasaje, pero también que no pude vender lo que tenía para invertir, tengo que ser sincero, no pude invertir. Pero mucha gente, iglesias, tomaron el dinero que tenían de fondo de construcción y lo metieron a ese lugar. Y les decían, ya ganaste el 8% este mes, ¿te lo quieres llevar o lo quieres reinvertir? Y la gente dejaba el dinero ahí, según ellos, para reinvertir y reinvertir y reinvertir. Y pasaron 7 años de este negocio. Y finalmente se cayó. Y fue un fraude impresionante. Miles de personas perdieron todo su dinero, todos sus ahorros, sus casas, sus negocios. Iglesias perdieron todos sus ahorros de construcción. Fue una cosa horrible, fue una catástrofe impresionante. Y cuando todo terminó, yo de verdad aprendí una gran lección. De primero consultar la palabra de Dios. Antes de actuar, consultar la palabra de Dios. Y por eso, advertencia, negocio fácil es una alerta para tu vida. No te confíes en estas cosas. No hay negocios fáciles ni negocios gratis. Todo negocio y todo dinero bien hecho va a costarte trabajo y tienes que invertir esfuerzo, vida, plan, sudor. Y ese dinero es el que bendice Dios. Ok, ya hablé demasiado de eso. El número 4. Debo pedirle al Espíritu Santo que sea mi guía. Debo de pedirle a Dios que me guíe. ¿Sabes? Tú puedes querer que Dios te guíe. Puedes buscar en la palabra que Dios te guíe. Pero en el momento que necesitas la guía de Dios, no vas a tener una Biblia en la mano. En el momento que necesitas tomar una determinación, necesitas que Dios te hable en ese momento. Y Dios lo puede hacer. La Biblia dice en Santiago 4:2, ahí en pantalla, ustedes no tienen porque no se lo piden a Dios. Y también dice el Salmo 27:11, Señor, enséñame a vivir como tú quieres, guíame por el camino seguro. Y la manera que Dios hace esto es que del alimento que has tomado y que has buscado en la palabra de Dios, tienes un banco ahí en tu memoria, tienes un banco en tu corazón. Y entonces Dios te trae a memoria eso. Pero te repito, si en tu banco de memoria, si en tu disco duro interno no tienes suficiente de Dios y suficiente de su palabra, de lo que te vas a acordar no es de lo que dice Dios, sino de todo lo que dicen las demás personas, de todo lo que dicen los medios, de todo lo que dicta la sociedad. De eso te vas a acordar y en base a eso vas a tomar tus determinaciones. Pero si tienes de la palabra de Dios en ti, vas a tener suficiente para poder saber qué hacer. Si tú te llenas de la Biblia dice que su palabra sirve para animarte y para guiarte. La palabra de Dios debe de ser tal intensidad en tu vida que cuando tú le pidas a Dios, guíame, Señor, háblame, muéstrame qué tengo que hacer. No vas a oír la voz de Dios, Javier. No. Vas a recordar lo que dice la Biblia y vas a poder actuar según ella. Ahora, ¿cómo le debemos de pedir? Eso de que lo tomo, lo arrebato, lo bajo y es mío, tómalo. No. Nosotros somos siervos, somos esclavos de Dios. Y debemos de conducirnos como súbditos, como siervos de Dios. Y un siervo de Dios no anda exigiendo, y no anda bajando, y no anda arrebatando. Un siervo de Dios pide humildemente. La humildad, decíamos la semana pasada, es lo que nos ayuda
para poder tener una relación con Dios. Sin humildad no podemos aceptar que tenemos pecado, que nos hemos equivocado y que necesitamos un Salvador. Y de la misma manera, si no pedimos humildemente, no arrebatando, ni tomando, ni declarando, no. Humildemente, humildemente. La Biblia dice en el Salmo 25:9, guía a los humildes para que hagan lo correcto, les enseña su camino. Tú tienes que tener la humildad necesaria. Número 1, para pedir. Y número 2, para hacer. Una persona humilde hace. No se queda nada más con el conocimiento, porque la humildad se prueba con las acciones. No se prueba con poner atención. La humildad hace. La segunda cosa que debemos de pedirle es pedirle en fe. ¿Qué quiere decir esto de pedirle en fe? Pedirle en fe es creer que Él nos va a hablar. Y creer que Él nos va a hablar se compone de varias partes. Una de ellas es que si crees que Dios te va a hablar, esperas que te hable. No te aceleras a tomar decisiones. Esperas hasta que Él te hable, hasta que la palabra de Dios surja en tu mente, en tu vida, y tengas la completa seguridad de que Él te está dando la luz verde. Eso es pedirle en fe. Y la segunda parte de pedirle en fe es que haces lo que Él dice. La fe no es algo pasivo, es algo que haces. Si Él dice que debes de hacer, haces. Y esa es la manera en que pruebas la fe. La Biblia dice en Santiago 1, del 5 al 6, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se las dará. No los reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Si necesitas sabiduría, pídesela a Dios, pero espera que te la dé. Sin su sabiduría, sin su confirmación, vas a ser como esta ola que va y viene y golpea todo, y eso va a ser tu vida. Tenemos que esperar a que Dios hable. Y muchas veces Él no contesta inmediatamente. Él a veces tarda en contestar, pero tarda porque quiere que tú ejerzas la fe, que permanezcas ahí, que estés leal, esperando hasta que Él confirme el paso que tienes que dar. Y el último punto de nuestros bosquejos es que debemos de poner atención a escuchar la respuesta de Dios. ¿Sabes? A veces pedimos y pedimos y pedimos y pedimos y pedimos y pedimos hasta en fe de que Dios nos va a hablar. Pero resulta que no ponemos atención. No escuchamos la respuesta de Dios. Y ya hay una historia muy trillada que me gusta platicar de este hombre que está sufriendo una inundación allá por los estados de Luisiana, donde se sale el río y inunda por completo la ciudad. Y bueno, inunda la ciudad por completo y el nivel del agua empieza a subir. Y este hombre dice, Señor, sálvame, necesito que me salves. Y entonces empieza a subir el nivel de agua y él se tiene que subir al segundo piso de su casa y le está diciendo a Dios, sálvame Señor, sálvame. Y pasa una lancha de un vecino y le dice, vecino, subas a la lancha porque eso se va a inundar. Y usted tiene que salvarse. Y el vecino le dice, no, yo estoy esperando a Dios porque Él me va a salvar, yo le he pedido, tengo fe en Él. Y se va el vecino, ¿no? Dice, bueno, pues ni modo. Y en eso llega un barco de esos de rescate y le, súbase Señor, súbase porque ya el agua ya llegó al techo de su casa. Y le dice, no, Dios me va a salvar. Y empieza a neciar ahí en el techo de su casa y pues se va el barco, ¿no? Dice, ni modo, no podemos esperarlo. Y después el nivel del agua empieza a subir y ya cuando casi cubre el techo de su casa, él está parado en el piquito del techo y está diciendo, Dios me va a salvar. Y viene un helicóptero de la marina y le avienta una escalera y dice, súbase Señor, si no el agua se lo va a llevar y va a morir, va a perecer. Y el Señor dice, no, Dios me va a salvar. Y pues el helicóptero se va. Y pues sí, el agua sube y se muere, se ahoga. Caray. Se muere, se ahoga el tipo. Y llega delante de Dios, porque hasta eso se va al cielo, ¿no?
llega delante de Dios y le dice a Dios, Dios, yo no entiendo. Yo te había pedido que me salvaras y no me salvaste. ¿Por qué no me salvaste? Y Dios le dice, mira, te mandé una lancha, te mandé un barco y luego te mandé un helicóptero y a ninguno te subiste. Yo sí te quería salvar, pero tú no querías. Y a veces así es cuando escuchamos la respuesta de Dios. Parece que no queremos escucharla, a menos de que sea la respuesta que nosotros queríamos. Y debemos de escuchar, afinar nuestro oído a su respuesta. La Biblia dice en Job 33:14, Dios habla de una manera y de otra, aunque no nos demos cuenta. O sea, Dios está hablando, Dios te quiere hablar y tienes que despertar y darte cuenta, escuchar su voz. A veces las circunstancias están tan oscuras que no podemos saber para dónde hacernos. Debes de esperar a escuchar la voz de Dios. Hay una historia en la Biblia de Moisés que todos la han de conocer, seguro que ya vieron las películas en la televisión, pero Moisés, Dios lo usa para liberar al pueblo de Egipto, a la nación de Israel. Y salen como 1 millón de personas de Egipto y van rumbo a la tierra que Dios les había prometido y llegan a un punto donde están arrinconados, donde un lado tienen las montañas y el otro lado tienen el mar y del otro lado viene el ejército de Egipto que viene por ellos a llevárselos otra vez. Y me gusta mucho la cita que escribe Moisés en el Salmo, que escribe David sobre la historia de Moisés en el Salmo 77:19. Y dice así, debe ser tú, noté, pero dice, tú abriste camino a través del mar y tu sendero atravesó las poderosas aguas, una senda que nadie sabía que estaba allí. Me encanta esa última parte que dice una senda que nadie sabía que estaba ahí. ¿Sabes? En esa historia de Moisés estudiamos la Biblia y decimos el mar se abrió y todos caminaron en seco, pero hay algo importante sobre el fondo del mar que a veces ignoramos, que el fondo del mar no es lisito, que el fondo del mar no es planito, que el fondo del mar tiene abismos, tiene subidas, tiene piedras, es difícil atravesarlo, así como dice la Biblia. Pero esta cita nos dice que tú abriste camino a través del mar y tu sendero, o sea, quiere decir que había un camino ahí abajo. Dice, tu sendero atravesó las aguas. Y luego dice, una senda, o sea, un camino que nadie sabía que estaba allí. Y así es Dios en nuestras vidas. Muchas veces cuando no vemos la salida, es porque nadie conoce la salida más que Dios. Y Dios se mueve en lo extraordinario. Sí, ese es Dios, un Dios que se mueve en lo sobrenatural. Y necesitamos esperar y estar dispuestos a escuchar la respuesta de Dios. Y bueno, yo quisiera terminar este tiempo que tenemos juntos orando por ti, orando por mí, y porque es difícil, verdaderamente es difícil decidir. Pero tú el día de hoy puedes decidir entre dejar las cosas que tienes que dejar de escuchar y tomar la decisión de escuchar únicamente y ser guiado por Dios. Que Él sea el que te ayude a planear por esta vida. Todas las situaciones de tu vida, a poder planear sobre los problemas, a poder planear sobre el matrimonio, a poder planear sobre la soltería que a lo mejor estás viviendo en ese momento. Dios quiere ayudarte a planear, pero tú necesitas querer escucharle. Necesitas mover tu voluntad para escucharle. Necesitas estar dispuesto a hacer lo que Dios diga. Necesitas buscar en la palabra de Dios, pedirle a su Espíritu Santo que te hable y escuchar la respuesta de Dios. Permíteme orar por ti. Señor, yo te doy gracias por el privilegio que nos das de estudiar esto y ser tan clara tu palabra entre lo que debemos de dejar de escuchar y lo que tenemos que escuchar. Yo te pido por mis amigos que están en casa, por todos ellos que dicen, yo quiero
dejar de escuchar todo lo que no es la voluntad de Dios y quiero escuchar específicamente lo que Dios tenga que decirme y decido obedecerlo en el nombre de Jesús. Y sabes, si tú eres una persona que jamás has iniciado intencionalmente a tener una relación personal con Dios, es bien sencillo. Dios dice que Él siempre ha estado contigo, siempre ha estado a tu favor, pero que Él quiere vivir en tu interior. La Biblia dice que Él está tocando a la puerta de tu vida, que si tú le abres la puerta, Él va a entrar a ti. Él habita en ti si tú le abres la puerta. Él hasta ahorita ha habitado a tu alrededor porque respeta tu interior, pero si tú le abres la puerta, dice la Biblia que Él va a llenar tu vida de su presencia. Si tú quieres iniciar esto y aceptar este regalo de parte de Dios, es muy sencillo. Es un proceso donde dices, sí, reconozco que he ofendido a Dios, a veces sin ni siquiera saber. 2, acepto que Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre y murió por todas mis ofensas. Y número 3, le dices a Dios, no solamente acepto tu salvación, sino también acepto que tú reines en mi vida. ¿Qué quiere decir eso? Que Él reine en tu vida, que vas a buscar la voluntad de Dios y vas a hacer la vida según Él lo que dice. Y entonces Dios se promete que si haces eso, en todo lo que hagas vas a prosperar. ¿Quisieras hacerlo? Déjame orar contigo. Lo único que tienes que hacer es repetir eso en tu mente o con tu boca donde estás ahí. Entonces, te pido que cierres tus ojos nada más para no distraernos y para que escuches mi voz. Dile a Dios, Señor, te doy gracias porque el día de hoy has hablado a mi vida. Quiero abrir mi vida para que tú entres a mí. Tú dices que estás tocando en la puerta de mi corazón y yo quiero abrirte mi vida, quiero abrir mi corazón y pedirte que entres y habites ahora en mi interior. Inúndame de tu presencia, Dios. También quiero decirte que acepto que siendo Dios te hiciste hombre y moriste en una cruz para que yo no tuviera que pagar eternamente por mis pecados. Tú moriste en mi lugar. Te quiero dar gracias por tu sacrificio en la cruz y acepto este regalo. Y número 3, Señor, quiero decirte que quiero que seas el Rey de mi vida. Quiero comprometerme contigo a buscar tu voluntad y una vez que sepa cuál es su voluntad, hacerla. Reina en mi vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, sería genial que me mandaras un correo electrónico o un mensaje aquí por Facebook. Mi correo electrónico es bien sencillo, es mi nombre, es gerardo@iglesiaparatodos.mx. A veces me escriben a .com, pero no es .com, es gerardo@iglesiaparatodos.mx. Me da muchísimo gusto que me hayas acompañado este domingo. Te invito a que nos acompañes el día martes en nuestra reunión de oración por Facebook, también live y por Zoom. Y el jueves en nuestro estudio inductivo, donde vemos una porción de la Biblia verso por verso. Esta semana vamos a iniciar estudiando el libro de Efesios. Te recomiendo que no te la pierdas. Y bueno, terminamos con un canto y después con un par de avisos. Les mando un gran abrazo y les deseo que la paz de Dios reine sobre sus vidas. Antes de hablar, cantaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu
amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, todo lo diste por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Aún lejos de ti, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. No conocí mi valor, te entregaste por mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, todo lo diste por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, todo lo diste por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Antes de hablar,
cantaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Hola, nos da mucho gusto que nos hayas acompañado. Te vamos a informar de algunas cosas que van a estar sucediendo durante la semana. Son un par de anuncios en Instagram. Puedes seguirnos en IPT Vida Saludable. Es un espacio en donde nos enseñan tips de cómo llevar una alimentación sana y cuidarnos físicamente. También por Instagram puedes seguirnos en Cultura Nueva. Es un espacio para jóvenes y no tan jóvenes en donde te puedes integrar y aprender sobre temas de la actualidad. Y para aquellos que nos gusta la oración, tenemos los martes de oración de 7 a 8. Los miércoles te invitamos a que participes con nosotros en Celebremos Recuperación. Y los jueves, para aquellos que les interesa saber más de la Biblia, tenemos estudios inductivos de Biblia. Este jueves empezaremos con el libro de Efesios, así que no te lo pierdas. Muchas gracias por haberte quedado aquí con nosotros. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Bye. Bye.